Bien, buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tardes, tal? profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí estamos conectándonos para la clase de hoy. Hoy día nos toca el curso de RM y vamos a estar iniciando un nuevo tema. En este tema ya entra en la segunda parte del segundo bimestre, ¿ya? O sea, no va a venir en el examen de hoy, no se preocupen, ¿ya? Pero como ya las dos últimas semanas habíamos hecho un repaso en el curso, entonces tenemos que proseguir, ¿no? Entonces, hasta la semana pasada, hasta los temas que repasamos la semana pasada, va a venir su examen, ¿ya? No se preocupen. Muy bien, vamos a iniciar entonces hoy día con este nuevo tema. Entonces, vamos a estar tomando lista. A ver, vamos a ver quiénes están presentes por aquí. Ahí está, muy bien, Adriana. Muy bien. Brian también. Muy bien, Brian. Ahí está. También. José. También. Muy bien. Presente. Muy bien, Josecito. Ahí está. Ya está, muy bien, muy bien. Aquí están. Estamos poniendo sus puntos respectivos. Muy bien, vamos a estar iniciando entonces el tema de hoy, que es cuadro de decisiones. Ya es un tema bastante sencillo en realidad, ustedes ya lo han visto. Y bueno, vamos a tratar de desarrollar la clase rápidamente para terminar temprano, ¿ya? Y así puedan tener tiempo también para darle una repasada para su examen, ¿ya? Muy bien, cuadro de decisiones entonces. ¿Qué es un cuadro de decisiones o en qué caso se utiliza? Bueno, como observamos ahí la definición, el concepto, es un cuadro que tiene la finalidad de organizar la información que nos proporciona y así deducir la respuesta correcta, ¿no? Entonces, utilizamos, por ejemplo, distintos tipos de tablas como las tablas de doble entrada, ¿no? Como la que observamos aquí. En esta tabla decidimos si la información es correcta, si se confirman los datos, o por otro lado, si hay información contradictoria que nos permite descartar también ciertos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los cuadros de doble entrada tenemos colores y nombres, en este caso, y podemos relacionar, ¿no? ¿Qué persona con qué color? ¿Qué persona con qué color cumple los datos o las proposiciones que me den, ¿no? Y con qué datos no cuadra o se contradice la información de tal manera que la voy descartando, ¿no? Entonces, básicamente, confirmo o descarto. Solamente esas dos opciones tenemos. Hay distintos tipos de cuadros de decisiones, entonces tenemos tablas de doble entrada, tablas cortas, tablas de operaciones, ¿no? Vamos a examinar precisamente ejemplos con cada una de esas tablas para poder entenderlo un poquito mejor, ¿no? Ahí está, ahí tenemos los tres tipos. Las tablas de doble entrada, ¿cuáles son? Se utilizan en los problemas donde relacionamos a cada persona con un solo rubro, una sola actividad. Por ejemplo, aquí, ¿no? Pepe, Lucho, Carlos, personas con profesiones, ingeniero, abogado, médico. Parecido al anterior que vimos, de uno a uno, ¿no? Luego tenemos la tabla corta. En la tabla corta relacionamos varios rubros para cada persona. Por ejemplo, una sola persona tenemos que distinguir su distrito y su mascota, ¿no? Como que tres datos relacionados entre sí. Igual acá, ¿no? Pedro, ¿de qué distrito y qué mascota tiene? Carlos, ¿qué distrito y qué mascota tiene? ¿No? Y en el caso último, en la tabla de operaciones, nos dice que se utiliza cuando nos dan opciones para cada persona y aquí debemos trabajar ya pregunta por pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Jorge nos dan 3 cursos y de esos 3 cursos tenemos que escoger uno, ¿no? Tal vez el curso que aprobó de repente, ¿no? Para Pepe solamente nos quedan 2 opciones y vamos descartando. Para él también solo nos quedan 2 opciones y vamos descartando, ¿no? Entonces esos 3 tipos de cuadros o tablas vamos a estar utilizando de acuerdo al ejercicio, de acuerdo al caso que me estén planteando, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo vamos a aplicar o de acuerdo a qué técnicas vamos a seguir. Eso ya lo vamos a ver en los ejercicios, ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar ahora sí al primero de ellos. A ver, en este primer ejercicio nos dice, Manuel, Roberto y Ronald tienen cada uno una mascota, un gato, un perro y un mono. Si Roberto le dice al que tiene gato que el otro tiene un perro y Ronald le dice al que tiene perro que debería vacunarlo contra la rabia, responde las siguientes preguntas. ¿Quién tiene gato? Eso es lo que me están preguntando. Tenemos que utilizar la información que sale aquí entonces para confirmar o descartar los datos que tengamos, ¿ya? Entonces vamos a ver
¿Qué información podríamos tener? Vamos a ver, la primera me dice, si Roberto le dice al que tiene gato que el otro tiene un perro, entonces pongámonos a pensar un ratito, ¿no? Roberto le dice al que tiene gato, está hablándole a otra persona, entonces ¿Roberto podrá tener gato? Sí, haciendo una deducción simple. ¿Podrá tener? No podrá tener. Si es otra persona, evidentemente no, ¿no? Vamos descartando entonces ahí el dato. Así es. Entonces descartamos. Si Roberto le dice al que tiene gato, entonces Roberto no va a tener gato porque es otra persona. Así es. Muy bien. Luego también, ¿qué le dice? Fíjense en lo que le dice. Le dice que el otro tiene un perro. Entonces también está hablando de otra persona, ¿no? Roberto le dice que tiene gato, que el Manuel es. otro tiene un perro. Ajá. Ahí está. Manuel. A Brian le salió Manuel. La respuesta final. ¿Quién tiene gato? Ya, Sí, vamos el a gato lo anotar. tiene Manuel. Vamos a anotarla, vamos a anotarla para contrastar al final. Ponerle sus puntos respectivos. Ya, muy bien. A ver, entonces, claro, descartaríamos y confirmaríamos los demás, ¿no? Roberto dice al que tiene gato que el otro tiene perro, o sea, Roberto tampoco tiene su perro. Así es. Entonces le quedaría el mono, exacto. Y aquí hay una propiedad que tenemos que recordar. Cuando marcamos un check, los demás serán X, ¿no? Entonces él no puede tener mono, él tampoco. Ronald le dice al que tiene perro que debería vacunarlo. Ronald está hablando con otra persona también, con el que tiene perro. Entonces Ronald no va a tener perro, lo descartamos y le quedaría como única opción el gato. Fíjense bien ahí, ¿no? Porque Ronald está hablando con otra persona, está hablando con el que tiene perro. Y el que tiene perro más bien sería Manuel, ¿ya? Entonces descartamos que Manuel tenga gato por los datos que me están dando, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. A veces puede parecer un poquito confuso, ¿no? Pero analizando bien, nos damos cuenta de ahí que no debe haber contradicciones, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer una última repasada. Roberto le dice al que tiene gato que el otro tiene perro. Efectivamente, Roberto estaba hablando con Ronald, diciéndole que Manuel tiene un perro, ¿ya? Todo cuadra. Luego, Ronald le dice al que tiene perro, entonces Ronald no tiene perro, Ronald habla con Manuel, que debería vacunarlo. Ahí está. Entonces, todo cuadra. ¿Cuál sería la respuesta más bien entonces? ¿Quién tiene gato? Sería Ron, ¿ya? Esa sería la respuesta, mi estimado Brian. que tiene gato sería Ron. Así es, ¿ya? Muy bien, pues igual vamos a poner su punto por participación. ¿Ya? Ahí está. Ahí estás, Brian. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Importante es que participen, así que atentos, atentos. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, el siguiente ejercicio. Ahí está. Número 2. Ariel, Beto, Carlos y Donato tienen diferentes oficios: pintor, grafitero, mecánico y carpintero, y usan diferentes uniformes: blanco, rojo, azul y naranja. Además se sabe lo siguiente: el pintor derrotó a Beto en ajedrez. Carlos y el mecánico juegan fútbol con el de color rojo y con el azul. Ariel y el carpintero no se llevan bien con el de azul y el grafitero usa uniforme blanco. Aquí estamos utilizando ya dos tipos de datos diferentes: ocupación y color de uniforme, aparte del nombre. Entonces aquí puede que se nos complique un poco porque tenemos que manejar más datos. Vamos a trabajar con una tabla corta, como nos sugieren aquí, ¿ya? Y vamos a empezar también con el segundo dato. A ver, el segundo dato es: Carlos y el mecánico juegan fútbol con el de rojo y con el azul. Carlos y el mecánico. Entonces, si me dicen que Carlos y el mecánico juegan, están hablando de dos personas distintas. Entonces, descartamos que Carlos sea mecánico. Carlos ya no va a ser mecánico, ¿no? Porque obviamente es otra persona. Entonces, si Carlos no es el mecánico, ¿qué oficios le quedan? Le van a quedar, descartando el mecánico, pintor, gasfitero y carpintero. Entonces acá vamos a poner, Carlos puede ser, vamos a poner todavía varias opciones para ir descartando poco a poco. Puede ser pintor, puede ser gasfitero o puede ser carpintero, ¿ya? Por ahora puede ser esas tres cosas. Ya está.
Muy bien. Luego dice, juega fútbol con el de rojo y con el azul. Entonces, Carlos tampoco va a tener ni rojo ni azul. Ni rojo ni azul. ¿Ya? Entonces, descartamos. Descartamos rojo y azul. Ahí, los descartamos. ¿Qué me quedará entonces? Si los descarto, quiere decir que esos no pueden ser, ¿no? Entonces, me quedan blanco y naranja, ¿no? Esos van a ser los colores que me van a quedar. Por acá me va a quedar blanco y naranja. Uno de esos nada más puede ser, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Seguimos. Luego dice, Ariel y el carpintero no se llevan bien con el de azul. Ariel y el carpintero no se llevan bien con el de azul. Entonces Ariel no puede ser carpintero. Si Ariel no puede ser carpintero, a ver, ¿qué otros oficios podría ser? Podría ser, si no es carpintero, descartamos acá, ¿no? Podrá ser pintor, gasfitero o mecánico, uno de esos. Pintor, gasfitero o mecánico. ¿Ya? Vamos a poner esas tres opciones. Pintor, gasfitero, mecánico. Y dice que no se lleva bien con el de azul. Entonces tampoco va a tener el color azul, pero puede tener otros colores, ¿no? Si no se lleva bien con el de azul, quiere decir que con este no, pero puede tener blanco, rojo o naranja. Blanco, rojo o naranja. Ahí está, esos tres colores puede tener. Ya está. Seguimos. Seguimos. Luego dice, el gasfitero usa uniforme blanco. Ajá, acá ya me están dando un dato que tengo que tomarlo en cuenta, pero cuando encuentre el gasfitero, todavía no lo encontramos, ¿no? Ya, entonces vamos a ver el primero no lo hemos puesto. El pintor derrotó a Beto en ajedrez. O sea, Beto no puede ser pintor porque sería otra persona, ¿no? Si no puede ser pintor, Beto, entonces, ¿qué podrá ser? Gasfitero, mecánico o carpintero. Gasfitero, mecánico o carpintero. Ya está. Muy bien. Ya está. Entonces, hasta ahí ya hemos seleccionado los datos obvios. ¿Ya? Hasta ahí hemos seleccionado los datos obvios. Vamos ahora a tratar de hacer deducciones, tratar de inferir conclusiones, ¿ya? A partir de los demás detalles que nos están dando, ¿ya? Entonces, a ver. Bueno, me dice, por ejemplo, aquí, ¿no? De que pintor derrotó a Beto en ajedrez. Entonces, vemos por ahí que Beto juega ajedrez, ¿ya? Atentos con eso. Luego me dice que Carlos y el mecánico juega fútbol con el de rojo y con el de azul. ¿Ya? Pero luego me vuelven a hablar el de azul. Fíjense, el de azul juega fútbol, ¿no? El de azul juega fútbol con Carlos y el mecánico. El de azul no puede ser mecánico, entonces, ojo, ¿no? No puede ser Carlos tampoco. Y luego me dice Ariel y el carpintero no se llevan bien con el de azul, ¿no? Ariel y el carpintero no se llevan bien con el de azul. Si me están diciendo que no se llevan bien, entonces probablemente no jueguen, ¿no? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Luego me dicen, el gasfitero usa uniforme blanco. Ya está. Entonces, a ver, hasta ahora hemos visto que hay dos personas que podrían utilizar el uniforme blanco. Ojo, fíjense acá, ¿no? Carlos y Ariel, ahí tenemos como que dos posibilidades primeras, ¿no? Entonces, podríamos tomar en consideración también esas posibilidades para nuestra solución, ¿no? Pero a ver, vamos a ver qué otros detalles también nos podrían facilitar. A ver. Claro, tengo por ejemplo que Carlos puede ser gasfitero, tiene esa posibilidad de que sea gasfitero, ¿ya? Mecánico puede ser o bien Ariel o bien Beto, fíjense, tenemos ahí el caso de los dos que pueden ser mecánico. A ver, si Carlos jugara fútbol con Ariel, siendo Ariel el mecánico, ¿ya? Entonces jugarían con el de rojo y con el de azul. Beto tendría que ser rojo, Donato tendría que ser azul, ¿no? O sea, tendrían que ser otras dos personas aparte, ¿no?
pero no sabemos todavía el caso de Beto, si utiliza rojo o azul. Ahora, si Carlos jugara con Beto, si Beto fuera el mecánico, Ariel tendría que tener el color rojo y Donato tendría que tener el color azul, ¿no? Entonces ahí podemos darnos una idea de que en ambos casos Donato tiene que tener el color azul necesariamente, ¿no? O bien en uno o bien en otro. Entonces por ahí ya podemos deducir que Donato tendría que tener el color azul, ¿ya? Podemos poner esa deducción. Donato va a tener entonces el color azul. Porque en ambos casos se tiene que cumplir, ¿no? El color azul. Ya está. Muy bien. Entonces, si me dice que el carpintero no se lleva bien con el de azul, quiere decir que el carpintero no puede tener el color azul, obviamente, tiene que ser otra persona, entonces Donato no puede ser carpintero, ¿no? Tiene que ser otra persona el carpintero. Entonces, si Donato no es carpintero, ¿cuáles son los oficios que le quedan? Le podría quedar pintor, le podría quedar gasfitero y le podría quedar mecánico, ¿no? No es carpintero. Pero fíjense que el gasfitero me dicen que usa uniforme blanco. Y si usa uniforme blanco, entonces no puede ser el gasfitero, solamente se quedaría con dos opciones, o bien el pintor o bien el mecánico, hasta ese momento, ¿no? Ya, vamos a ver, ¿qué otras más deducciones podemos hacer? A ver, pintor, mecánico, ya tenemos que este es el traje azul. El pintor derrotó a Beto en ajedrez. Ya, entonces el pintor, claro, Beto no puede ser pintor, Beto juega ajedrez. Y fíjense aquí, ¿no? Si el de azul no se lleva bien con el carpintero, entonces es difícil que él sea, claro, porque me dicen que aquí el pintor derrotó a Beto en ajedrez, ¿no? Claro, ya sabemos que Ariel, si Ariel juega con Beto, entonces no deben llevarse mal, ¿no? Se deben llevar bien. Entonces ahí podemos sacar de cuenta que Ariel no puede ser el pintor tampoco, ¿no? Claro, porque me están diciendo que no se lleva bien, Ariel y el carpintero no se llevan bien con el de azul. Ya está. A ver, ¿qué otros datos más ahí podríamos concluir entonces? Tenemos acá el primero, que parece el más probable, que Carlos es el gasfitero. Si es el gasfitero, entonces tendría que tener uniforme blanco, ¿ya? Vamos complementando esos datos que ya hemos encontrado en la primera parte para ir haciendo descartes, ¿no? Aquí ya hemos encontrado que lo más probable es que Carlos sea el gasfitero y tenga uniforme blanco. Entonces vamos a colocarlo ahí, ¿ya? Y luego vamos viendo si los datos cuadran, ¿ya? A veces también tenemos que hacer suposiciones, pequeñas suposiciones, y luego ver si cuadran con los demás datos o no, ¿ya? Aquí dijimos, Carlos es muy probable que sea el gasfitero. Siendo el gasfitero, tiene que usar uniforme blanco. Ya está. Si Carlos es el gasfitero, Ariel ya no lo sería, ¿no? Ariel sería el pintor o el mecánico, ¿no? El pintor o el mecánico. Pero nos dicen que Ariel no se lleva bien con el de azul. Y el de azul es Donato. Donato entonces tendría que jugar con Beto. ¿Ya? Entonces Beto ya no puede ser el carpintero, perdón, ya no puede ser el gasfitero, porque ya lo hemos tomado para Carlos. Solo le quedaría el mecánico o el carpintero, ¿no? Entonces, ¿con quién jugaría Beto? Beto ajedrez. Beto tendría que jugar con el pintor, ¿no? Entonces, según esos datos que tenemos, y luego el otro que me dice que Carlos y el mecánico juegan con el de rojo y azul. Rojo tenemos a Ariel y a Beto, ¿no? En el caso de Beto no me están dando ninguna información. Beto también podría ser rojo. Ya está. Entonces, a ver, vamos descartando los datos. Aquí Ariel, lo más probable es que sea el mecánico. Vamos a asumir entonces eso. Que Ariel es el mecánico.
Y si Ariel es el mecánico, entonces, ¿qué se cumpliría? Vamos viendo qué se cumpliría. Si Ariel es el mecánico, entonces Beto ya no podría ser mecánico y se quedaría solamente con carpintero. Ese sería el oficio de Beto. Carpintero. ¿Ya? Ahí está. Vamos a ver si cuadra eso entonces. Y al final Donato ya no podría ser el mecánico, se quedaría solamente con el dato del pintor, ¿no? Con el dato del pintor. Pintor. Ya está. Vamos a ver ahora una repasada de todos los datos, a ver si cuadran. Tenemos que ver si cuadran. A ver, el pintor derrotó a Beto en ajedrez. El pintor Donato derrotó a Beto en ajedrez. Ya, está bien. Son dos personas distintas. Luego me dice, Carlos y el mecánico juegan fútbol, con el de rojo y con el de azul. Carlos y el mecánico juegan fútbol con el de rojo, entonces Ariel ya no podría ser rojo, ¿no? Tendría que ser necesariamente Beto. Aquí vamos poniendo entonces el dato de que él tiene que ser rojo. Ya está. Y el de azul, ya está. Sí cuadra entonces ese dato, ¿no? Juegan con el de rojo y con el de azul. Luego me dice, Ariel y el carpintero no se llevan bien con el de azul. Ariel y el carpintero ya son dos personas distintas y el de azul es un tercero. Ya, está bien. Está bien. Finalmente el gasfitero utiliza uniforme blanco, ¿no? El gasfitero, que en este caso es Carlos, usa uniforme blanco. Ya, está bien. Está bien. Hasta ahí entonces todos nuestros datos cuadran. Quedaría acá entonces definir que Ariel tiene uniforme naranja. Naranja o anaranjado, ¿no? Naranja o anaranjado. Y aquí Carlos tendría el uniforme blanco, ¿no? Vamos a ponerle con colores. Ya está. Entonces con esa información todos nuestros datos van cuadrando y encajan, ¿ya? Que es lo más importante, que encajen nuestros datos, ¿ya? Bueno, esta tabla se puede utilizar en ciertas situaciones, ¿ya? En realidad más recomendable es la otra, ¿no? Como han visto, nos hemos demorado un poco ahí en encontrar, ¿no? Todas las relaciones, ¿ya? Por eso es más aconsejable siempre la de doble entrada, ¿no? Pero para ver un caso de cómo se utiliza esta tabla, hemos visto aquí este ejercicio, ¿no? ¿Qué oficio tiene Carlos? Entonces, Carlos tendrá oficio de gasfitero. Esa será la respuesta que buscamos. Gasfitero. Ya está. ¿Ya? Muy bien, ¿no? Y bueno, les recomendamos, como ya les mencioné, que utilicen mejor la otra tabla, porque es mucho más fácil de usar, más práctica. ¿Ya? Y bueno, no nos vamos a enredar tanto de repente, ¿no? Como aquí en ciertos momentos nos enredamos porque uno y otro dato como que no sabíamos cómo colocarlos o dónde colocarlos, ¿no? Pero como ya hemos visto, lo importante es primero descartar cuál alternativa no puede ser, ¿no? Eliminamos lo imposible y nos quedamos con lo posible. Entonces, lo posible ya nos da pistas y ya luego nosotros haciendo ciertas hipótesis, como se llaman, ¿no? Se llaman hipótesis. Confirmando esas hipótesis, llegamos al resultado que será nuestra tesis, ¿ya? Ese es el proceso que utilizamos al razonar, ¿ya? Muy bien, vamos a ver entonces ahora sí el siguiente ejercicio. ¿Ya? Ahí está Carlos Arregas Fintero. El 3. María, Fabiola, Leticia y Elena trabajan en una universidad en un mismo turno. Cada una de ellas debe realizar uno de los siguientes trabajos: profesora, jefa de práctica, bibliotecaria y secretaria, pero de acuerdo con las siguientes condiciones. María puede trabajar como profesora, jefa de práctica o bibliotecaria. O sea, aquí tenemos sus tres opciones: profesora, jefa de práctica o bibliotecaria. Fabiola puede trabajar como jefa de práctica o bibliotecaria. Ahí están sus dos opciones. Leticia puede trabajar como jefa de práctica, profesora o secretaria. Ahí están sus tres opciones. Elena puede trabajar como secretaria o bibliotecaria. Sus dos opciones, ¿no? O sea, cada una va a tener opciones. Pero luego me dice, si Elena trabaja como bibliotecaria, ¿qué trabajo realizará Fabiola? Vamos descartando entonces y confirmando las demás. Si Elena trabaja como bibliotecaria, confirmamos esta, un check, entonces ya no puede ser secretaria, pues, ¿no? Ya no puede ser secretaria en ninguna. Y las demás tampoco podrán ser, ¿qué cosa? Bibliotecaria.
O sea, ni ella, ni Fabiola, ni María podrán ser bibliotecarias, porque Elena es. Entonces, si Elena es bibliotecaria y Fabiola no puede serlo, le queda un solo puesto, que será ser jefa de práctica, ¿no? Entonces, si ella es jefa de práctica, las demás ya no podrán serlo, ni Leticia, ni María. Nos damos cuenta entonces que María se tiene que quedar con el puesto de profesor, ¿no? Y si María es profesora, Leticia ya no puede serlo. Leticia se tiene que quedar con el puesto de secretario, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué trabajo realizará Fabiola al final? Fabiola será jefa de práctica, ¿no? Esa va a ser la respuesta. Fabiola va a ser jefa de práctica. Entonces lo ponemos acá como respuesta. Fabiola como respuesta. Fabiola será jefa de práctica. ¿Sí? Ahí está. Esa va a ser la respuesta final, entonces, en este caso. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor. ¿Sí? Bueno, como hemos visto, ya muy bien, como hemos visto, hay varias, bueno, 3 métodos principales, ¿no? Varios métodos para poder trabajar con lo que son cuadro de decisiones, ¿no? Doble entrada, hemos visto también el de la tabla corta, y hemos visto este de aquí que es, este último que se llamaba tabla de operaciones, ¿no? Cuando descartamos uno, sumamos otro, ya está. Entonces, estos 3 tipos hemos visto. Con estos 3 tipos ustedes pueden trabajar en los ejercicios que impliquen organizar información, ¿ya? Y confirmar o descartar cada uno de los datos que tengan, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, a ver, creo que ya no tenemos más ejercicios por aquí. Sí. Bueno, como esta semana están con sus exámenes, tienen que repasar, bueno, van a necesitar tiempo para repasar sus ejercicios anteriores, ¿ya? Entonces, este tema lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿ya?